Bienvenidos, estudiantes de la asignatura Costos y Presupuestos de la Institución Universitaria Pascual Bravo. En el día de hoy estaremos desarrollando la unidad didáctica número 2, estimar costos de productos y o servicios con sistemas de costos en empresas manufactureras, comerciales o de servicios. Estaremos desarrollando la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación número 4, analizando el entorno empresarial. Aprenderemos a realizar el análisis de costo, volumen y utilidad con criterios y políticas empresariales y a considerar la utilidad en todo proceso personal a partir de los costos. Iniciemos entonces con la utilización de los costos para la toma de decisiones. Existen tres conceptos que es necesario tener claros para la toma de decisiones en las organizaciones. Dos de ellos son costos relevantes y margen de contribución. Iniciemos con el primer concepto, el de costos relevantes. Definimos entonces por costos relevantes aquellos que se van a ver afectados de diferente forma de acuerdo a la alternativa que nosotros escojamos para la toma de nuestras decisiones, y aquellos que permanecen inmodificados sea cual sea la decisión tomada. Es decir, vamos a hacer una clasificación dependiendo de la decisión que nosotros hayamos tomado, cuáles costos se van a ver afectados y cuáles serán inmodificables. Por ejemplo, con respecto a la decisión sobre si utilizar una maquinaria para producir el producto A o el producto B, serían costos relevantes los precios de venta de los productos, la cantidad y precio de las materias primas a utilizar, el tiempo que toma la fabricación de cada unidad, entre otros. Por el contrario, los costos irrelevantes serían el precio que se pagó por la máquina, lo que costará su reparación, si no depende del artículo producido, el sueldo del operario, si está capacitado para ambos trabajos, el arriendo, el local, entre otros. El otro concepto que tenemos es el de margen de contribución. Cuando vamos a tomar decisiones dentro de la organización basados en criterios que estén relacionados con costos, es necesario que nosotros comprendamos el concepto de margen de contribución, que en la literatura también lo podemos encontrar como contribución marginal. El concepto de margen de contribución total es el resultado de restarle a los ingresos que nosotros obtenemos los costos variables que son propios de la operación. También tenemos el margen de contribución unitario y este se calcula con el mismo fundamento que acabamos de ver, pero con relación a cada unidad resultante de la operación. La diferencia entonces es que en el margen de contribución total vamos a tener el total del lote o el total de las unidades producidas, mientras que en el margen de contribución unitario únicamente nos basaremos en una unidad producida. Iniciemos entonces con el margen de contribución unitario. La estructura es esta. En primer lugar tenemos los ingresos y en este caso los ingresos es el producto del precio de venta. Luego tenemos los costos variables, que ya sabemos que son los que están asociados al proceso productivo, y al hacer esta resta de ingresos menos costos variables tenemos nuestra contribución marginal. La contribución representa esa parte de los ingresos por las ventas que no fueron consumidos por los costos variables y que por lo tanto contribuyen a la cobertura de los costos fijos. Este concepto es uno de los bloques de construcción que vamos a tener como punto clave para el análisis del punto de equilibrio. Tenemos entonces también la contribución marginal total. Y la estructura es similar a la que acabamos de ver. Tendremos unos ingresos, solo que en este no solamente tenemos el precio de venta, sino también las unidades vendidas. Para hallar entonces los ingresos vamos a hacer unidades por el precio de venta al público. Y en los costos variables también lo vamos a multiplicar por el número de unidades producidas.
unidades por costos variables. Nuevamente hacemos esta relación. Ingresos menos costos variables nos generan nuestra contribución marginal total. Se puede entonces utilizar para determinar el rango del precio de venta de un producto, el nivel de ganancia que se puede esperar de las ventas y estructurar las comisiones de ventas pagadas a los miembros del equipo de ventas, distribuidores o comisionistas, porque recordemos que la contribución marginal total es la que me va a permitir conocer esa porción de los ingresos que me quedan para seguir pagando los costos totales. Nosotros ya conocemos entonces hasta la fecha un estado de resultados y lo llamaremos estado de resultados tradicional y tiene esta estructura. Ingresos menos el costo de la mercancía vendida es igual a la utilidad bruta menos los gastos de administración y ventas, tenemos la utilidad operativa menos los gastos financieros, tenemos la utilidad antes de impuestos menos los impuestos, tenemos la utilidad neta. Esta es la estructura tradicional del estado de resultados y es la que hemos venido trabajando con anterioridad en la clase. Sin embargo, vamos a aprender a desarrollar el estado de resultados de contribución. En este evidenciamos unos pequeños cambios. Seguimos teniendo como primer rubro nuestros ingresos, pero restamos son los costos variables. Recuerden que si lo estamos haciendo como total, lo hacemos por el número de las unidades vendidas por los costos variables. Esta resta entre los ingresos y los costos variables nos genera entonces la contribución marginal. A esta contribución marginal le restamos nuestros costos fijos y tenemos la utilidad operativa. A nuestra utilidad operativa le restamos los impuestos y tenemos nuestra utilidad neta. Si vemos esta estructura de estado de resultados es en donde identificamos el margen de contribución y nos permite entonces tomar decisiones. Analicemos un ejemplo. Supongamos que la empresa Rica Salsa tiene programado producir 2.000 unidades de salsa de la casa y tiene identificado que los costos variables son 600 por unidad. Además de los costos fijos de fabricación están calculados en 900.000 y el precio de venta de cada unidad es de 2.700. Por decreto del gobierno, el impuesto es del 20%. Calculemos entonces la contribución marginal unitaria y total para este lote de producción. Iniciemos entonces con la contribución marginal unitaria. El primer valor que debemos completar es el ingreso, en este caso el precio de venta, luego restar los costos variables para obtener la contribución marginal. En este caso, como tenemos en el enunciado, un precio de venta de 2.700 pesos, unos costos variables de 600 pesos y una contribución marginal de 2.100 pesos. Ahora repitamos el ejercicio, pero con la contribución marginal total, es decir, de todas las unidades producidas y vendidas. En nuestros ingresos vamos a tener el número de unidades por el precio de venta al público. A esto le restamos los costos variables, donde hacemos unidades por costos variables y nos genera nuestra contribución marginal total. Recordemos entonces que era un lote de 2.000 unidades, la multiplicamos por el precio de venta al público de 2.700 pesos y nos da unos ingresos de 5.400.000. A este valor le restamos los costos variables, un lote de 2.000 unidades por 600 pesos y nos da unos costos variables de 1.200 pesos. Al hacer la resta, entonces tenemos una contribución marginal de 4.200.000 pesos. Podemos entonces completar nuestro estado de resultados.
¿Qué valores tenemos entonces en nuestro estado de resultados de contribución? Los ingresos de 5.400.000 que los acabamos de encontrar, el costo variable que también lo acabamos de encontrar de 1.200.000 nos genera una contribución marginal de 4.200.000. Los costos fijos que nos los dan en el enunciado son 900.000, así que tenemos una utilidad operativa de 3.300.000, que es el resultado de restar 4.200.000 menos 900.000, unos impuestos de 660.000, que recordemos que el enunciado nos dice que por decreto los impuestos son el 20%, pero el 20% ¿de qué? De nuestra utilidad operativa. Entonces, 3.300.000 por el 20% da 660.000. Y por último tenemos una utilidad neta de 2.640.000, que es el resultado de 3.300.000 menos 660.000. Con esto entonces acabamos de construir nuestro estado de resultados de contribución. Procedamos entonces al análisis de costo, volumen, utilidad. El análisis de costo, volumen y utilidad presenta la relación entre los cambios de los costos, el volumen y la utilidad, tal como su nombre lo indica. Se convierte entonces en un instrumento analítico que es muy útil para la planeación, para el control y para la toma de decisiones, debido a que permite evaluar el efecto producido en las utilidades por las diferentes combinaciones que nosotros hagamos entre costo y precio. Pero es más fácil si vemos esta definición con un ejemplo. Supongamos que la empresa Mueblesísimos produce sillas de escritorio y los costos asociados a un lote de producción de 1.000 unidades son: el costo variable de cada silla es 12.000, el precio de venta de cada silla es de 80.000 y los costos fijos del proceso de producción son 20 millones de pesos. Lo primero que vamos a realizar entonces es a determinar la contribución marginal unitaria y la contribución marginal total de nuestro proceso productivo, que esos son los pasos que acabamos de aprender. Lo primero que tenemos entonces es la contribución marginal unitaria y recordemos que estos datos son los que tenemos en el enunciado. El primer rubro que vamos a diligenciar entonces es el precio de venta y en el enunciado nos indican que el precio de venta de cada una de las sillas es de 80.000, entonces ese es el valor que diligenciamos acá. Luego debemos llenar los costos variables. Recordemos que este valor también lo tenemos en el enunciado, donde nos indican que los costos variables son 12.000. Y finalmente diligenciamos nuestra contribución marginal unitaria, que es el resultado de la resta entre 80.000 y 12.000, que nos da 68.000. Ya tenemos entonces la contribución marginal unitaria y vamos a diligenciar la contribución marginal total. Recordemos que en la contribución marginal total la diferencia es que vamos a multiplicar por el número de unidades, que según el enunciado son 1.000 unidades. Entonces tenemos 80.000, que es el precio de venta, por 1.000 unidades. Nos genera acá entonces un valor de 80 millones de pesos. Menos los costos variables, nuevamente multiplicamos por las 1.000 unidades del lote, es decir, 12.000 por 1.000, que nos da 12 millones de pesos.
Y para hallar nuestra contribución marginal total, restamos 80 millones menos 12 millones y esto nos da entonces una contribución marginal de 68 millones de pesos. Tenemos entonces nuestra contribución marginal total de 68 millones de pesos. Ya conocemos las contribuciones marginales, pero recordemos que como hemos visto con anterioridad, estos valores son difíciles de interpretar. No sabemos si esto es mucho, si esto es poco, cómo podemos tomar decisiones con esta información. Para eso entonces vamos al paso número 2. En el paso número 2 determinamos el porcentaje de contribución marginal. El porcentaje de contribución marginal nos va a permitir a nosotros conocer entonces esa proporción de contribución marginal por cada unidad monetaria, es decir, el aporte porcentual de cada unidad. Y la fórmula para calcularlo es la siguiente. Porcentaje de contribución marginal unitario es igual en el numerador contribución marginal unitaria y en el denominador precio de venta. Vamos entonces a determinar el porcentaje de contribución marginal del ejercicio que estamos desarrollando. Tenemos entonces en este lado nuestra fórmula y vamos a empezar a desarrollarla. Ya teníamos la contribución marginal porque la hallamos en el punto 1 y sabemos que es de 68.000 pesos. Vamos entonces a reemplazar en la fórmula. La contribución marginal la tenemos en el numerador 68.000 y el precio de venta lo ponemos en el denominador 80.000. Al hacer esta división entre 68.000 y 80.000 nos da un resultado de 0.85 o lo que es el equivalente al 85%. Quiere decir entonces que de cada 100 pesos que yo vendo, me quedan 85 pesos para poder cubrir los costos fijos de la operación. Ahora vamos a determinar nuestro tercer concepto y es el punto de equilibrio en unidades. Cuando nosotros estamos calculando el punto de equilibrio en unidades, lo que buscamos es poder definir el punto o la cantidad de unidades que nosotros debemos vender para que esa diferencia entre ingresos y egresos, es decir, nuestra utilidad operativa, sea igual a 0. Este punto es muy importante porque es el que nos permite a nosotros conocer a partir de qué momento tenemos pérdidas o a partir de qué momento tenemos ganancias. Recordemos entonces que el punto de equilibrio es ese punto en el cual yo no tengo ni pérdidas ni ganancias. Y es el punto que me indica a partir de qué momento yo puedo obtener ganancias, después de cuántas unidades vendidas puedo obtener ganancias. Para calcularlo entonces tenemos la siguiente fórmula. Punto de equilibrio en unidades es igual en el numerador los costos fijos totales y en el denominador la contribución marginal unitaria. Vamos a conocer entonces el punto de equilibrio en unidades para nuestro ejercicio. Recordemos entonces la fórmula. En el numerador vamos a poner los costos fijos totales, que en el enunciado no los daban. Nos decían que los costos fijos del proceso de producción son 20 millones de pesos. Y en el denominador debemos poner la contribución marginal unitaria, que también la hemos hallado en numerales anteriores. Tenemos entonces el punto de equilibrio en unidades de esta forma: 20 millones de pesos en el numerador y 68.000 pesos en el denominador. Al hacer esta división, nos dice que el punto de equilibrio en unidades es de 294. Recordemos que esta cifra no debe ser exacta.
debe tener decimales, acá lo pongo en cifra exacta para no confundirnos, pero no hay ningún problema si nosotros consideramos los decimales y nos da un valor más exacto. Siempre que nosotros encontramos entonces el punto de equilibrio en unidades, nosotros debemos verificar la veracidad de ese punto de equilibrio. Es decir, garantizar que ese punto sí es donde verdaderamente mi utilidad operativa es cero. Y para comprobarlo vamos a utilizar entonces el estado de resultados de contribución. En el primer punto entonces tenemos los ingresos. Para calcular estos ingresos lo que vamos a hacer es multiplicar las unidades que deberíamos vender para el punto de equilibrio, es decir, en este caso 294 por el precio de cada silla, es decir, 80.000. Luego vamos a restarle el costo variable de esas unidades, es decir, 294 sillas por 12.000, que es el costo variable de cada silla. Esta resta nos va a generar nuestra contribución marginal. A esa contribución marginal nuevamente restamos nuestros costos fijos, que el enunciado nos los dice, 20 millones de pesos, y la utilidad operativa debería ser cero si ese punto está bien calculado, así que comprobémoslo. Los ingresos es de 23.529.412. Los costos variables, 3.529.412, una contribución marginal de 20 millones de pesos, unos costos fijos de 20 millones de pesos, por lo tanto la utilidad operativa es cero y evidentemente 294 unidades es el punto de equilibrio para nuestra empresa. Ahora vamos a determinar cuántos deben ser los ingresos en el punto de equilibrio. Nosotros ya conocemos el punto de equilibrio en unidades, pero también debemos conocer el valor de los ingresos en este punto, y para hacerlo lo determinamos con la siguiente fórmula. Ingresos en el punto de equilibrio es igual en el numerador los costos fijos totales y en el denominador el porcentaje de contribución marginal unitario. Vamos a calcular entonces primero los ingresos en el punto de equilibrio. Los costos totales nosotros ya los tenemos, 20 millones de pesos. Este valor nos lo da el enunciado. El porcentaje de contribución marginal unitario también ya lo hallamos en un punto anterior y es 0.85 o el 85%. Es el que ponemos en nuestro denominador. Eso nos genera entonces unos ingresos en el punto de equilibrio de 23.529.412. Recordemos que este valor también debe ser comprobado, pero nosotros en el numeral 3 ya lo comprobamos. Miren que es exactamente los ingresos que esperábamos en nuestro punto de equilibrio de unidades. También nos piden determinar el número de unidades que deben vender para obtener una utilidad operativa de 10 millones de pesos. Estos análisis son muy comunes en las empresas para fijar cantidades mínimas de ventas. Supongamos, por ejemplo, una empresa que tiene vendedores por comisiones, ellos necesitan conocer a partir de qué punto la utilidad operativa es la que ellos desean para poder generar comisiones a los trabajadores. Les pueden decir entonces, por ejemplo, que luego de vender 1000 unidades, ellos van a tener una comisión de 1 peso por cada unidad. Pero solo hacer este análisis es el que les permite a las empresas conocer a partir de qué punto van a bonificar las ventas de sus vendedores. Para esto utilizamos entonces la siguiente fórmula. Utilidad operativa deseada es igual, en el numerador vamos a tener los costos fijos totales y le vamos a sumar esa utilidad operativa que nosotros deseamos obtener. En el denominador vamos a tener la contribución marginal unitaria. Como ya conocemos la fórmula, entonces vamos a determinar el número de unidades que nosotros debemos vender para obtener una utilidad operativa de 10 millones de pesos.
Tenemos entonces la fórmula. En el numerador vamos a poner los costos fijos totales que en el enunciado nos los dan 20 millones de pesos más la utilidad operativa deseada que son 10 millones de pesos. También nos la dan en el enunciado. Esta suma la vamos a dividir por la contribución marginal unitaria que ya la hallamos en puntos anteriores y es 68.000. Nos dice entonces que para obtener nuestra utilidad operativa deseada de 10 millones de pesos debemos vender 441 unidades. Adivinen cuál paso es el que sigue. Realizar la verificación de este valor. Para eso entonces vamos a tener nuestro estado de resultados de contribución. En los ingresos vamos a tener las 441 unidades que encontramos multiplicada por el precio de venta de cada silla, que en este caso es 80.000. Esto nos da un valor de 35.291.118 pesos. Vamos a restar los costos variables, que es multiplicar 441 unidades por 12.000, que es el costo variable de cada silla. Esto nos da un valor de 5.291.118 pesos. Al hacer esta resta tenemos entonces una contribución marginal de 30 millones de pesos. Restamos los costos fijos que los tenemos en el enunciado, que son 20 millones de pesos, y obtenemos una utilidad operativa de 10 millones de pesos. Quiere decir que vendiendo 441 unidades sí obtenemos la utilidad operativa deseada de 10 millones de pesos. Nos piden también determinar el número de unidades que nosotros debemos vender para obtener una utilidad neta de 30 millones de pesos. Teniendo en cuenta que de acuerdo al decreto del gobierno, los impuestos corresponden al 20%. Para eso entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Utilidad neta deseada en unidades, vamos a tener un numerador donde vamos a tener los costos fijos totales más una división dentro del numerador, donde vamos a tener utilidad neta deseada sobre 1 menos el impuesto. Mi recomendación es que primero desarrollemos esta división y luego hagamos la suma con los costos fijos totales para evitar tener un error por fórmula. A todo este valor del numerador lo vamos a dividir por la contribución marginal unitaria. Para encontrarlo entonces tenemos utilidad neta deseada en unidades. El primer valor que vamos a reemplazar son los costos fijos totales, el enunciado nos lo da, son 20 millones de pesos, más la utilidad neta deseada, la tenemos por acá, el enunciado también nos lo dice, 30 millones de pesos, y lo dividimos sobre 1 menos el impuesto. Lo pueden poner como 1 menos 0.2, como lo tengo yo acá, o 1 menos el 20%. El resultado es exactamente el mismo. Luego de realizar todo este numerador, lo dividimos por la contribución marginal unitaria, que es 68.000. Y el valor entonces nos dice que debemos vender 846 unidades para obtener la utilidad neta deseada de 30 millones de pesos. Al igual que en los puntos anteriores, lo que sigue es hacer la verificación de estas unidades. Vamos entonces a comprobar si vendiendo 846 unidades obtenemos la utilidad neta que nosotros deseamos. En los ingresos debemos multiplicar entonces 846 por 80.000, que es el precio de venta de cada silla. Esto nos da unos ingresos de 67.647.059 pesos. Vamos a restar los costos variables, donde nuevamente multiplicamos 846 unidades por 12.000, que es el costo variable de cada silla.
y obtenemos un valor de 10.147.059 pesos. Al hacer esta resta, obtenemos la contribución marginal con un valor de 57.500.000. Le restamos los costos fijos, que acá los tenemos, son 20 millones de pesos para una utilidad operativa de 37.500.000 pesos. Vamos a restarle nuevamente los impuestos. Recordemos que el enunciado nos dice que es el 20% y ese 20% lo calculamos sobre la utilidad operativa. Nos dice entonces que los impuestos son de 7.500.000 para una utilidad neta de 30 millones de pesos. Podemos comprobar entonces que efectivamente, vendiendo 846 unidades, vamos a obtener la utilidad neta deseada de 30 millones de pesos. Hasta ahora, nosotros hemos supuesto que siempre las empresas venden un único producto. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no es así y que generalmente las empresas tienen más de un producto en su portafolio. ¿Qué creen entonces que pasa cuando las empresas venden varios productos o venden varios servicios? Esto es lo que nosotros denominamos mezcla de ventas, o también lo pueden encontrar en la literatura con el nombre de mix de ventas. Nosotros definimos entonces como mezcla de ventas esa cantidad de productos o servicios que forman el total de todas las unidades vendidas en una compañía. Como en el análisis del costo, volumen, utilidad, necesitamos información para tomar decisiones, lo correcto es que nosotros lo expresemos en porcentajes. Es decir, el porcentaje sobre el total de ventas que aporta cada producto o cada servicio que nosotros estemos analizando. Supongamos este ejemplo. Colanta ofrece los siguientes productos: leche, quesito, mantequilla y yogur. La suma entonces de todas sus ventas será el 100%. Sin embargo, la distribución de las ventas es la siguiente. De leche, el 40%. Es decir, de sus ventas el 40% son leche, de quesito el 15%, de mantequilla el 15% y de yogur el 30%. Miremos que la suma de la leche con el 40% más el quesito con el 15% más la mantequilla con el 15% más el yogur con el 30% me suman el 100% de las ventas. Supongamos entonces que ahora nuestra empresa de mueblesísimos ha decidido ampliar su portafolio y decide que además de sillas va a vender mesas. Tenemos entonces la siguiente información. El precio de venta de la silla sigue siendo de 80.000, pero las mesas tienen un valor de 120.000. Los costos variables para las sillas son 12.000, mientras que para las mesas son 23.000. Los costos fijos se mantienen en 20 millones y la mezcla de ventas nos dice que el 45% de las unidades que se venden son sillas y el 55% son mesas. Entonces miren que la suma de los dos únicos productos que tenemos en el portafolio nos debe sumar el 100%. 45 y 55 es el 100% de las ventas. Continuando entonces con nuestro análisis, nos preguntan cuántas sillas y cuántas mesas debemos vender para alcanzar nuestro punto de equilibrio. Para solucionar entonces esta inquietud, nosotros vamos a hacer una pequeña modificación a la fórmula del punto de equilibrio en unidades que nosotros utilizamos previamente. La modificación es la siguiente. El punto de equilibrio en unidades es igual en el numerador los costos fijos totales, pero en el denominador el promedio ponderado de la contribución marginal unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a dar el peso a cada producto que le corresponde a su mezcla de ventas. Vamos a mirarlo con un ejemplo que es mucho más sencillo.
La fórmula para nosotros calcular el promedio ponderado de la contribución de cada producto es la siguiente. Contribución marginal unitaria del producto 1 por la participación en la mezcla de ventas del producto 1 más la contribución marginal unitaria del producto 2 por la participación en la mezcla de ventas del producto 2 y así con cada uno de los productos que ofrece la compañía. Miremoslo entonces con números. Lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio ponderado de la contribución marginal unitaria. Aquí tenemos los valores que necesitamos, como son las contribuciones marginales de cada producto, 68.000 para las sillas y 97.000 para las mesas, y los porcentajes de las mezclas de ventas, 45 para las sillas y 55 para las mesas. El promedio ponderado sería entonces la contribución marginal unitaria del producto 1, 68.000, que es este valor que tenemos acá de las sillas, multiplicado por la participación en la mezcla de ventas, que es este valor que tenemos acá de 45%, más la contribución marginal unitaria del producto 2, que es 97.000, que es este valor que tenemos acá que corresponde a las mesas, por la participación en la mezcla de ventas, que es este 55% que tenemos acá del porcentaje de la mezcla de ventas de las mesas. Cuando resolvemos entonces esta operación, tenemos que el promedio ponderado de la contribución marginal unitaria es de 83.950. Quiere decir que si fuera un único producto, tendría una contribución marginal unitaria de 83.950 pesos. Sin embargo, la pregunta era cuántas sillas y cuántas mesas debemos vender para alcanzar nuestro punto de equilibrio. Ya tenemos entonces la parte del denominador de nuestra ecuación. Ya conocemos el promedio ponderado de la contribución marginal unitaria. Vamos entonces a hallar el punto de equilibrio en unidades. Para hallarlo, ponemos en el numerador nuestros costos fijos totales, 20 millones de pesos, y en el denominador ese valor que acabamos de hallar de 83.950. Cuando realizamos esta división, nos dice entonces que el punto de equilibrio en unidades deben ser 238,23 unidades. Este es el punto de equilibrio en unidades total. Sin embargo, nosotros sabemos que vendemos sillas, pero también vendemos mesa. Por eso lo debemos discriminar por tipo de producto. Y para hacerlo, planteamos el siguiente análisis. Lo primero es que conocemos el punto de equilibrio en unidades, 238,23, y lo segundo es que conocemos la mezcla de ventas, 45% para sillas y 55% para mesas. Para hallar entonces el valor de las sillas, lo vamos a multiplicar por su correspondiente en la mezcla de ventas, es decir, 45%. Vamos a tener 238,23 por el 45% y para las mesas por su correspondiente en la mezcla de ventas, 238,23 por el 55%. Nos da un valor entonces que para las sillas debemos vender 107 unidades y para las mesas debemos vender 131 unidades. Nuevamente entonces debemos verificar estos valores en nuestro estado de resultados de contribución para verificarlos. Lo que hacemos entonces es discriminar por cada producto para minimizar la posibilidad de errores. Vamos entonces a mirar los ingresos. Para las sillas, sabemos que el punto de equilibrio era vender 107 sillas, entonces vamos a multiplicar 107 por el precio de venta de 80.000 y tenemos entonces un valor de ingresos por sillas de 8.560.000.
Para las mesas vamos a multiplicar el punto de equilibrio, que son 131, por el precio de venta, que son 120.000, y tenemos unos ingresos por mesas de 15.720.000. Cuando sumamos ambos rubros tenemos unos ingresos totales de 24.280.000. Vamos entonces ahora a restar los costos variables. Para las sillas volvemos a multiplicar las 107 unidades del punto de equilibrio por los 12.000, que son sus costos variables, y tenemos un resultado de 1.284.000 pesos. Y para las mesas vamos a multiplicar las 131 unidades del punto de equilibrio por los 23.000 pesos de costos variables, para un total de 3.013.000 pesos. Tenemos entonces unos costos variables totales de 4.297.000. Al restar entonces los ingresos menos los costos variables, tenemos una contribución marginal de 20 millones de pesos. Ustedes pueden ver que acá el valor no es exacto, debido a que omití decimales. Pero si ustedes lo están realizando, por ejemplo, en Excel, no omiten los decimales y el valor les dará exacto. A esta contribución marginal le vamos a restar los costos fijos, que los tenemos también en el enunciado, son 20 millones de pesos, y obtenemos una utilidad operativa de 0. Es decir, que nuestra respuesta es correcta. Vendiendo 107 sillas y 131 mesas, podemos alcanzar nuestro punto de equilibrio. Nos preguntan también entonces cuántas sillas y cuántas mesas se deben vender para obtener una utilidad operativa de 17.500.000, y para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Utilidad operativa en unidades de la mezcla de ventas es igual. En el numerador vamos a tener los costos fijos totales más la utilidad operativa deseada, y en el denominador vamos a tener el promedio ponderado de la contribución marginal unitaria, que ya también lo hallamos en el punto anterior. Vamos entonces a reemplazar los valores. Tenemos unos costos fijos totales de 20 millones de pesos, una utilidad operativa deseada que nos la da el enunciado de 17.500.000 y un promedio ponderado de la contribución marginal unitaria, que ya la hallamos en el punto anterior, de 83.950 pesos. Tenemos entonces que debemos vender 447 unidades para alcanzar la utilidad operativa deseada de 17.500.000. Lo primero que vamos a hacer entonces es hacer la distribución entre la mezcla de ventas para conocer cuántas unidades son sillas y cuántas unidades son mesas. Sabemos entonces que el punto de equilibrio son 447 unidades, que las debemos repartir entre sillas y mesas, que las sillas tienen una participación del 45% y las mesas una participación del 55%, por lo tal debemos vender 201 unidades de sillas y 246 unidades de mesas. Como lo hemos hecho en puntos anteriores, debemos comprobar estos valores, y para hacerlo elaboramos nuestro estado de resultados de contribución. Nuevamente lo discriminamos entre sillas y mesas. El ingreso entonces sería para las sillas de 201 unidades por su precio de venta, 80.000, que nos da un valor de 16.080.000. Para las mesas, 246 unidades por 120.000, que es su precio de venta, nos da un valor para las mesas de 29.520.000, para un total en los ingresos de 45.600.000. Hacemos el mismo ejercicio con los costos variables. Para las sillas tenemos 201 unidades por 12.000, que nos dan unos costos variables de 2.412.000. Para las mesas, 246 unidades por 23.000, que nos da un valor de 5.658.000.
y en total nuestros costos variables son 8.070.000. Tenemos entonces una contribución marginal, que es el resultado de nuestros ingresos menos los costos variables, de 37.500.000. A esto le restamos nuestros costos fijos de 20 millones de pesos y tenemos una utilidad operativa de 17.500.000 pesos. Es decir que efectivamente, si vendemos 201 sillas y 246 mesas, obtenemos la utilidad operativa deseada. También nos preguntan cuántas sillas y cuántas mesas se deben vender para obtener una utilidad neta de 12 millones de pesos después de pagar los impuestos del 20%. Y para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Utilidad neta en unidades de una mezcla de ventas es igual. En el numerador tenemos los costos fijos totales más una división de la utilidad neta deseada sobre 1 menos el impuesto, y todo este numerador lo dividimos por el promedio ponderado de la contribución marginal unitaria. Tenemos entonces los costos fijos totales de 20 millones de pesos más una utilidad neta deseada de 12 millones de pesos dividido 1 menos el impuesto. Recuerden que lo pueden poner como 0.2 o como 20%, y todo esto dividido el promedio ponderado que ya hallamos con anterioridad. Nos genera entonces un resultado de 417 unidades que deben ser vendidas para obtener una utilidad neta de 12 millones de pesos. Primero que hacemos entonces es la distribución entre la mezcla de ventas. Sabemos que debemos distribuir 417 unidades entre sillas y mesas. Con la correspondencia en la mezcla de ventas es 417 unidades de sillas por el 45% y 417 unidades por el 55% para las mesas. Nos da entonces un valor de que deben ser vendidas 188 unidades de sillas y 229 unidades de mesas. Nuevamente, al igual que lo hemos hecho con anterioridad, debemos comprobar la veracidad de nuestros datos, y lo hacemos con el estado de resultados de contribución. El procesamiento es igual al que vimos con anterioridad. Debemos separar tanto ingresos como costos variables entre sillas y mesas, teniendo claro la unidad por la que vamos a multiplicar. En este caso son 188 unidades de sillas y 229 unidades de mesas. Miren que por acá tenemos nuestra utilidad neta de 12 millones de pesos, que era la utilidad neta que se esperaba después de pagar los impuestos del 20%. Recordemos que los impuestos siempre deben ser calculados sobre la utilidad operativa y no sobre las ventas. Esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Recuerden repasar los ejercicios y preparar las preguntas, dudas o inquietudes que les haya podido dejar el video para nuestra próxima sesión.